Ya lo de dónde soy. Te lo voy a resumir. Mi nombre es Edwin Custodio. ¿Está grabando? Sí. Ok, mi nombre es Edwin Custodio. Rivera, claro está, mi madre cuenta. Y nací en Bayamón, Puerto Rico. Si fueras a describir un poquito de cómo fue tu niñez, ¿qué dirías? Los niños no deberían ver lo que yo vi, carajo. Bastante fuerte, carajo. La palabra. No todo fue malo, no puedo decir que todo fue malo. Yo que como estaba así de niño, pues tenía como que esa ilusión, yo quiero ser piloto de avión. Válgame, me dio como 5 años, que yo me imagino en avión y yo, wow, y bien interesante y como que siempre tenía esa ilusión, ser piloto de avión, pero que realmente nunca fui aplicado en los estudios, para nada. Me gustaba siempre estar chavando. Siempre fui bueno en español, en la clase de español, natural, ¿sabes? Yo creo que me aprendí los verbos, los adjetivos, las llanas, las estrufas, las agudas, todo signos de puntuación, etcétera, etcétera, de bien niño. Pero fue la única clase y era natural, ¿sabes? Como que no era forzado, yo nunca me senté a estudiar, no me gustaba. Siempre fui muy eléctrico, así que sentarme en una silla fue bien difícil para mí, siempre iba a estudiar. Así que realmente yo no tenía así hábitos de estudio, pero recuerdo que en la escuela superior tenía un amigo que era muy bien independentista, sus papás, tú sabes, lo educaron así. Y como que compartía varios knowledge, ¿sabes? Y a mí empezó como que interesarme todo eso. Yo en ese momento estaba yo como que haciendo surfing también, comenzando a surfear. Y esas cosas como que me fueron sacando de la calle. Y a la misma vez, por ejemplo, el surfing pues me adherió a la naturaleza, como yo empecé a querer, ¿verdad? Como que más aprecio por la naturaleza, un apego y entender por qué no la debo contaminar. Es cosas simples, pero todo empezó por el surfing. Y a la misma vez, pues, como estaba aprendiendo conceptos y literatura puertorriqueña que comencé a leer en ese momento, ¿no? Pues, empecé a atar todo, la naturaleza con Puerto Rico, con la historia, yo como persona dentro de este punto geográfico, ¿no? Que sé yo me fui encontrando y como que eso cambió todo. Empecé a estudiar en la universidad cuando me gradué rápido piloto de avión, pero me quité, estuve 3 años y no era lo mío, tú sabes. Realmente yo me enfoqué en la educación, realmente me gustaba la historia, me llama mucho la atención. Yo creo que me dediqué por... Sí, una cosa me lleva a la otra. Obviamente pues te conocí como estudiante de la clase de sociología en University Garden. Habíamos mencionado que fue más o menos para el 2013. 2013. ¿Cómo fue que esa experiencia te impactó? Y creo que nosotros éramos tu primer grupo, ¿cierto? Bueno, antes de ustedes ya, yo había dado clases anteriormente en Caguas, en una barriada. Pero ya para graduarme como tal, que era ya mi acreditación para graduarme, fueron ustedes ya en el field como que ya estudiantes del sistema público, porque el otro fue, yo le di estudiantes un curso para que ellos tuvieran su cuarto año, ¿no? Se me contrató para eso. Sí, con las horas que yo tenía de mis estudios, yo podía dar ese curso, ¿no? Tuve personas de 60 y pico, 70 y pico de años tratando de hacer un cuarto año, ¿sabes? Por eso es que nunca es tarde. Moisés abrió el mar por allá abajo, ya viejo, a 80 de eso. Eso no existe nunca, la edad no existe, eso es mental. Y ya cuando pues, yo tuve la oportunidad de darle clase a ustedes, que ya era un nivel, pues, yo tenía que estar preparado, que había, ustedes saben, esa escuela de University Garden, los cursos son muy avanzados y los muchachos están preparados. O sea, yo que quiero estar siempre afilado. Yo siempre estaba bien estudiado, por si acaso pues surgían cuestiones en la clase que yo pudiera contestar, no es que me lo sabía todo, pero quería, qué sé yo, proveer la información, ¿me entiendes? Pues surgen muchas preguntas en clase y yo creo que un ser humano debe, un maestro, no maestro, no importa, somos seres holísticos, debemos saber de todo un poco, no importa, de todo un poquito. Yo estoy aprendiendo esta mecánica ahora, ¿sabes? Automotriz, que yo no soy un pito, pero nunca es tarde. Yo, agricultura, qué sé yo, haciendo música, yo siempre quise hacer eso de niño, estoy haciéndolo ahora, aprendiendo ahora. Como que tú sabes, siempre hay tiempo para aprender. Nunca paramos. Vinimos al mundo a aprender. Esto vinimos a aprender. Ese es el conocimiento. Vinimos a aprender. Una de las experiencias que más me impactó de la clase contigo fue que en aquel momento había empezado la legalización de los matrimonios homosexuales. Wow, Y tuvimos una clase recuerdo de eso. que estábamos sentados discutiendo y habían mencionado en qué lado nosotros estábamos. Entonces, o sea, que lo legalicen.
tú dijiste, pues estás entonces en contra de los matrimonios heterosexuales, ¿no? Y me recuerdo que por alguna razón yo dije, es que una cosa no va con la otra. O sea, yo puedo estar a favor de que otras personas tengan las mismas oportunidades que yo, porque yo soy una persona heterosexual. Por lo tanto, estoy a favor de ambos. Y recuerdo que tú habías dicho exacto. Eso es a lo que la pregunta fue adrede, ¿no? La pregunta es adrede, el agua adrede. Yeah. Pero, por ejemplo, a mí siempre me utilizo la mayéutica. Me gusta la educación, ¿sabes? El proceso educativo cognitivo que sea a través de preguntas, ¿sabes? Yo pregunto. Yo creo que a veces es más importante que la respuesta es la pregunta. La pregunta. Y a veces ponerlos a dudar a ustedes, a ver los cimientos, dónde están fundamentados. Lo vas viendo, porque eso es bueno, que se nos pruebe en el proceso a ver. Y si tomamos línea, a veces hay que tomar, como le estaba hablando ahorita, a veces hay que tomar línea, sí. A veces hay que tomar línea, porque aunque la homosexualidad ha sido mal vista, ha sido algo bien natural desde que el humano es humano y que hemos existido y por siempre jamás. Obvio, por la sociedad machista que tenemos y bla, bla, las religiones, todo ha cambiado mucho y pues se ha hecho un prejuicio y un juicio y se ha marginado a mucha gente ha terminado lastimada psicológicamente, verbalmente, físicamente, se han suicidado, bla, 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 bla. Y siguen siendo seres humanos al final de todo. Sienten y padecen y lloran igual que tú y yo y solo aman. Y por eso es bueno, ¿sabes? Esa clase fue genial, gracias por acordarme. ¿Verdad? Uno no se arrepiente de nada de los procesos. Uno aprende de los errores porque no hay errores. Lo negativo se convierte en positivo si uno lo sabe apreciar. En aquel tiempo que yo le di clase a ustedes estaba, volvemos, en situaciones personales, un poquito aturdido, no tomé las mejores decisiones también. Me hubiese gustado balancear más las clases que di con el ejemplo de vida, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Somos verbos, somos un verbo más que un nombre. El nombre es un sujeto y eso no mueve, el verbo mueve. Y me convertí parte del discurso, somos personas con discurso. Hay mucho discurso, hay pocas acciones. Lo vas viendo. Y a veces hay mucha teoría, hay mucho conocimiento, pero eso es para uno. ¿Dónde está la acción? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y ahora puedo profesar más lo que vivo, lo que he estudiado, lo que predico, lo que yo denomino, pues, lo que es mi percepción, ¿no? Mi realidad no tiene que ser la de nadie. Lo que es moral, whatever. Y trato de vivir una vida que yo mismo considero como volvemos, bueno o malo no existe, ¿me entiendes? Estoy viviendo, estoy siendo ser humano, estoy tratando de corregir cosas y tratar de vivir una vida más a tono con lo que predico, con lo que vivo. Comer natural, vivir la naturaleza, no vivir en prisa, no vivir en ansiedad, con molestia, amar a mi prójimo como a mí mismo. Cuidar de los animales, de la naturaleza, de la flora, de la fauna, del agua, porque ellos soy yo soy ellos. Somos un todo, ¿me entiendes? Yo no veo diferencia entre el animal, ni la planta, ni un gusano. Es parte del ecosistema, somos un todo, ¿me entiendes? Y antes no lo tenía tan presente, porque me estaba lastimando mi cuerpo. Y mi cuerpo es parte de la naturaleza, lo vas viendo, con mis acciones, lastimaba a mi cuerpo. Y lastimaba a otros a mi alrededor. Y claro, los discursos son bonitos porque como tú no vives conmigo, pues ustedes no saben. Y yo puedo dar una clase bien bonita y la clase puede ser de ayuda para otros. Y lo hizo, yo he ayudado a muchas personas, pero me estaba desayudando a mí como persona. Es que no hay balance entonces. Hay personas que apreciaban más lo que yo hacía por ellos que lo mismo. Estas personas me dicen cosas bonitas y ven en mí lo que yo no puedo ver en mí. La vas viendo. Entonces, estoy tratando de balancear eso. Si fueras a darle un consejo ahora a alguien que está viendo esto, ¿qué consejo le darías? Bueno, como yo sé que estás en los procesos yo sé que hay muchos estudiantes que te están viendo a lo mejor en el proceso de ser estudiante o no estudiante, bueno.
todo lo que aprendamos, ¿para qué lo queremos? Si es para crecimiento de nosotros nada más, o lo vamos a compartir con otros y vamos a hacer influencia para otros como nos influye a nosotros, ¿ves? Si el conocimiento que tenemos nosotros es para guardarlo, enriquecernos o tener título, pues vamos a hacer otro más en esta sociedad, sin escrúpulos, con conocimiento pero sin escrúpulos. Para mí eso. Si usted está estudiando, si usted está ejerciendo algo, no importa que cómo usted puede bendecir a otros, cómo usted se bendice, usted cómo puede. Pues estoy en proceso estoy estudiante de agricultura, estoy ejerciendo ya como maestro, me dediqué, hago mis proyectos de construcción, pero son leves, porque me estoy dedicando ya a lo que es este proyecto de vida que se va a convertir en un momento una sección en Airbnb. Y voy a crear un estudio de música, ¿verdad? Que siempre he sido amante de la música. Soy melómano. Entonces, ¿qué pasa? Nada, entre eso, estoy el proceso de dejar un poquito el proceso también de construcción. Si lo voy a hacer, lo quiero hacer para mí. No quiero tener como un negocio. Quiero liberarme de todo eso. Quiero estar libre, quiero vivir para mí. A la tierra, mis animales, bendecir a otros, ¿no? Ya. Podemos vivir con poco, tengo lo necesario, tengo agua, tengo comida y tengo esto que en mi casa. Estoy bien, estoy satisfecho. Mi hija está bien, mi familia. Tú estás bien, estoy viendo que los estudiantes están metiendo, estoy feliz. Ay, la vida es bonita, la vida es bonita. Vivan al máximo, carpe diem, vivan al máximo todos los días. Bendigan a otros, ayuden. Es lo más simple, es lo más mínimo. A veces el concepto, a veces la vida está en lo más mínimo, es lo más simple. Todo vamos a ser feliz. Cool. Gracias. Quisiera enviarle un saludo a Edwin Cuso Custodio, un maestro que tuve en grado 10. Aprendí mucho de su curso, jamás olvidaré la clase. Gracias por ser una inspiración para muchas y para muchos. Te deseo el éxito del mundo y un abrazo. Hola Cusa, espero que todo esté bien. Te quiero agradecer todo lo que nos enseñaste en 10º grado. Hay muchas lecciones que nos diste en ese año que las he llevado muy dentro de mí. Han formado parte de quién soy, la persona que estoy construyendo. Y quiero que sepas que de verdad que a veces uno dice, wow, mira, pues en 10º, un semestre me dieron una clase de sociales, pues, y la gente no se acuerda, pero de las pocas personas que dejaron su huella, de los pocos maestros que sí me dieron como que una lucecita o un different shade, algo que le diera otra perspectiva a lo que es la vida, pues fue usted, y de verdad que le agradezco todo lo que nos enseñó. First of all, thank you for watching. And we just wanted to say that we're entirely grateful for all of the support that we've received. And we're very, very excited for what's to come for Science, Failure, and Soul. Remember that on Instagram, we basically post about what we're up to or when we're publishing, exactly when we publish something. And just feel free to follow us and just be up to speed to what we're doing. We also have our YouTube channel where all of our videos are posted, and of course, the blog. Feel free to go by the blog, comment, like, learn about each person. On each blog post, we add information that isn't necessarily present in the video. So if you want to contact a specific person that you saw in a video, you'll find all the information there. And in addition to that, in the blog, you'll also see that we have an email, sciencefailureandsoul@gmail.com. And we also have a section where you can contact us. Feel free to send over constructive criticism, collaboration ideas, and of course, just as I normally say, make this space whatever you want it to be. As always, many blessings, and may the force be with you.